Orihuela, vista desde el puente de Rusia. Llegamos al puente de Rusia. En él nos espera Antonio Mazón para seguir hablándonos de la historia del Reino de Aragón. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Alfonso. Sin más demora, vamos allá. Por fin llegó el momento de asestar el golpe decisivo. Alfonso envió mensajeros a la tierra de los francos, convocando a todas las naciones cristianas para ayudarle en su empresa. Y las gentes de estos países, contestando a su llamada, se congregaron bajo su estandarte como enjambres de langostas y hormigas. Pronto se encontró a la cabeza de innumerables fuerzas con las que acampó ante Zaragoza, que fue sometida, tras largos meses de asedio, en diciembre de 1118. Y en el 15º día de las calendas de julio de 1120, el conde Guillermo de Poitiers, el duque de los Aquitanos y el rey de Aragón lucharon con Ibrahim y otros 4 reyes de las Españas en el campo de Cutanda. Vencieron completamente, matando a 15.000 mahometanos y haciendo numerosos prisioneros. Se apoderaron de 2.000 camellos, de otras bestias sin número, y sometieron muchos castillos. Alfonso el Batallador alcanzó el trono en plena ofensiva almorávide. El destino le había entregado la corona para continuar la tarea de sus predecesores. Pero el siguiente objetivo era demasiado ambicioso. Nada menos que Zaragoza, la César Augusta con su muralla romana, la cabeza del Valle del Ebro. Después de Córdoba, solo Toledo podía rivalizar con la capital de la Marca Superior. Sin dudarlo un segundo, comenzó a conquistar importantes plazas y consolidó fortalezas para preparar la campaña. Pero un contratiempo cambió radicalmente sus planes. Muerto Yusuf, el anciano emir de los almorávides, su hijo Alí propinó un duro golpe a los castellanos, derrotándolos en Uclés. En aquella batalla, Alfonso VI de León y Castilla perdió a su hijo Sancho, aún adolescente, su único heredero varón, aquel que había nacido de su relación con la mora Zaida. Ahora, su hija Urraca, viuda y con un hijo de 3 años, era la heredera de su extenso reino. Proclamada en Toledo poco antes de morir su padre, la obligó a casarse con el Batallador. Solo él tenía suficiente autoridad para evitar las disputas entre leoneses y castellanos y capacidad militar para protegerlos de la amenaza almorávide. El matrimonio tuvo lugar en 1109, y aquella maldita y descomulgada boda, que como ya dijimos, podría haber anticipado la unidad peninsular en varios siglos, tuvo el efecto contrario. Provocó un conflicto en los territorios castellanos que duró casi 2 décadas. De fuerte carácter, Alfonso quiso controlar los reinos de su esposa a su manera, en lo militar, en lo religioso y en lo diplomático, proclamándose emperador de Hispania. Pero la nobleza, sobre todo la gallega, no estaba dispuesta a perder sus privilegios y se aferraron a los derechos del hijo de Urraca, Alfonso Raimúndez, todavía muy niño. La rebelión estalló en Galicia y el Batallador derrotó fácilmente a los sublevados, pero poco a poco se fue extendiendo hasta convertirse en una auténtica guerra civil a la que respondió con extrema dureza. Alfonso no dudó en someter las ciudades levantiscas a hierro y fuego. El avance de Aragón se detuvo. El Batallador, olvidando a los musulmanes, se dedicó a pelear encarnizadamente contra sus nuevos súbditos. El matrimonio fue un fracaso. Educado para la guerra, misógino y violento, mantuvo una relación muy difícil con Urraca, apodada la Temeraria. La historia compostelana puso en boca de la primera reina de Castilla.
Cuáles y cuántas deshonras, dolores y tormentos padecí mientras estuve con él. El cruel, fantástico y tirano rey de Aragón no sólo me deshonraba continuamente con torpes palabras. Muchas veces mi rostro fue manchado con sus sucias manos y fui golpeada con su pie. Mientras tanto, Al-Mustaín, el rey de Zaragoza, aprovechó los problemas internos del batallador para marcarse un tanto ante los almorávides, que le acusaban de traidor por sus alianzas con los cristianos. En el 1110 encabezó personalmente una campaña para invadir el reino de Pamplona. Consiguió rendir la plaza de Olite, pero a su regreso fue interceptado por tropas aragonesas y cayó muerto en Valtierra. En la confusión que produjo la muerte del rey, Alfonso ocupó varias plazas. Este hecho determinó la intervención almorávide. Zaragoza, ante la amenaza aragonesa, abrió las puertas a los africanos que entraron jaleados por buena parte de la población y tomaron el control de la taifa. Abd el-Malik, el hijo y heredero, huyó con sus fieles. Desde Zaragoza, la marea almorávide amenazaba toda la línea del Ebro, mientras los cristianos seguían perdiendo el tiempo en disputas internas. Aquella guerra civil, repleta de traiciones y cambios de bando, se fue enquistando. Los opositores a Alfonso se sacaron de la manga el argumento de la consanguinidad, a pesar de que el parentesco era muy remoto. Ambos eran bisnietos de Sancho el Mayor. Pero funcionó. Sin descendientes, el matrimonio fue declarado nulo desde Roma. En 1114 se produjo la separación canónica y el rey aragonés volvió a las tareas de conquista y repoblación sin ceder el control de extensas zonas de Castilla que le eran favorables. Su objetivo volvía a ser Zaragoza, pero en manos de los almorávides iba a ser una empresa todavía más difícil. El empuje necesario llegó gracias a un concilio celebrado en Toulouse, donde concedieron beneficios de cruzada a cuantos acudiesen a conquistar la capital musulmana. Como hemos contado al principio, un numeroso ejército se concentró para la campaña muy cerca de Zaragoza. Aragón contaba en sus filas con gran número de caballeros cristianos del otro lado de los Pirineos, entre ellos Gastón de Bearn, viejo amigo de Alfonso, que había destacado en la primera cruzada de Jerusalén por su experiencia en máquinas de asedio. Gastón, afincado en Aragón, lideró a los caballeros francos, aportando además catapultas y torres móviles. A finales de mayo, los cruzados estaban a las puertas de la ciudad y comenzó el largo y prolongado asedio que duró hasta diciembre. Una vez rendida, el batallador permitió a los moros instalarse en los arrabales y seguir cultivando sus tierras. Luego desmanteló la región tomando las ciudades y fortalezas que quedaban en poder de los almorávides. La toma de Zaragoza supuso la sumisión de prácticamente todo su reino taifa. Los almorávides habían subestimado a Alfonso. Cuando llegaron las noticias a Marruecos, el emir Ali Ben Yusuf proclamó la yihad y encargó a su hermano Ibrahim que organizase un ejército capaz de detener a los cruzados. Junto a él se reunieron las tropas de Murcia, Granada, Valencia, Lérida y miles de voluntarios al reclamo de la Guerra Santa. Enterado el batallador, lejos de rehuir el combate, levantó el asedio que mantenía sobre Calatayud y salió a su encuentro acompañado por el conde de Poitiers, el duque de Aquitania y multitud de caballeros francos y normandos. En los alrededores de Cutanda aguardaron la llegada del grueso de las fuerzas almorávides y cayeron sobre ellos, aniquilando al contingente musulmán. No llegarían a 15.000, como escribió la crónica franca que he leído al principio,
pero fue una carnicería con miles de muertos que dejó para la historia una expresión popular en Aragón. Peor fue la de Cutanda. Aprovechando la debacle musulmana, Alfonso entró en Calatayud y se apoderó de un sinfín de plazas. Su siguiente objetivo era Lérida, pero una curiosa carta recibida dio lugar a una increíble aventura que le hizo llegar hasta los muros de Uryula y amenazar nada menos que Granada. Pero eso lo contaremos la semana que viene.